Pero el día de hoy entonces voy a hablar acerca de la crucifixión de Jesús desde una perspectiva diferente. ¿Por qué digo desde una perspectiva diferente? Porque en lugar de leer Mateo, Marcos, Lucas o Juan, que es donde está la crucifixión de Jesús, son los evangelios hablan de la historia de Cristo. Y tampoco voy a voy a mencionar quizá por aquí y por allá algunos de los pasajes mesiánicos del Antiguo Testamento, como por ejemplo Isaías 53, que habla acerca de como cordero fue llevado al matadero y delante de sus trasquiladores no abrió su boca. Esos son los pasajes que se utilizan en el tiempo de la Semana Santa, de la crucifixión de Jesús. Pero hoy voy a tratarlo desde una perspectiva diferente. Para aquellos que les gusta estudiar la Biblia, el Salmo 22 es un salmo que habla de la crucifixión de Jesús. Desde una perspectiva profética, mesiánica también. Es más, Jesús mismo, Él lo mencionó cuando estaba en la tierra, Él dijo unas palabras como estas. En Lucas 24:44 dijo: esto es lo que yo decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Para los que no conocen mucho de la Biblia, posiblemente esto no te parezca nada importante, pero aquellos que conocen la Biblia, les gusta leerla y tienen conocimiento porque ya se haya crecido en un lugar cristiano, porque han estado estudiando, esto posiblemente sea una nueva visión de lo que podrías tú estar leyendo ahora en el libro de los Salmos, porque los Salmos no es un libro que se utilice para hablar acerca de la crucifixión de Cristo, ni la muerte de Jesucristo, ni la resurrección de Jesucristo. Y el Salmo 22 específicamente se puede dividir en dos partes: la crucifixión de Cristo y la resurrección de Cristo. Entonces yo no voy a hablar de la parte primera, me parece que son 21 o 22 versículos, y si me da Dios por oportunidad, otro día voy a hablar de la segunda parte. Pero el día de hoy solamente voy a hablar de la primera parte y te voy a mostrar de que realmente lo que dice el Salmo 22 se refiere a Jesucristo. ¿Y por qué es importante esto? Porque David, que fue el que escribió este Salmo, vivió aproximadamente 1000 años antes de Cristo. 1000 años. Entonces, antes de que Jesucristo aún naciera, ¿sí? Que Jesucristo como Dios siempre ha existido, no lo puedo decir, pero como hombre, que naciera como hombre, David ya estaba hablando de él, de lo que iba a pasar. Y varios de esos pasajes que aparecen en el Nuevo Testamento, con Mateo, Marcos, Lucas y Juan, regresan y hablan de este pasaje de Salmo 22. Por eso es tan importante ese Salmo 22. Aunque tiene dos interpretaciones diferentes el Salmo 22, antes de empezar te voy a decir las dos interpretaciones extras que no se refieren necesariamente a la crucifixión de Jesucristo. Una dice que fue David el que estaba viviendo esa experiencia y estaba hablando de su propia experiencia, pero no creo que se refiera de él mismo de esta manera que se presenta el Salmo 22, y en un momento lo vamos a ver. La otra interpretación dice que se refiere o habla del pueblo de Israel, de cómo ha sufrido. Pero las palabras y los detalles tan precisos que habla de la manera que Jesucristo fue crucificado, no puede referirse a nadie más que Jesucristo. Entonces, de esto vamos a hablar el día de hoy, de la crucifixión de Jesús desde la perspectiva del Salmo 22. Y antes de empezar, voy a pedirle que pase por ahí un video que me gustaría que vieras, por favor.
empieza el Salmo 22. Empieza con palabras que dijo Jesucristo en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aunque la Biblia dice, según el pasaje que leas, ya sea Marcos, o me parece que es Lucas, el otro autor, que dice, Eloí, Eloí, lama sabactani, o Elí, Elí, cualquiera de las dos palabras, Eloí o Elí. Uno es en hebreo y el otro es en arameo. ¿Por qué me has desamparado, Dios? Y aquí está hablando, ¿quién está hablando ahí? ¿David está hablando así? ¿O está profetizando lo que alguien diría en el futuro? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta forma de muerte, ¿sí?, que tuvo Jesucristo, no era una muerte común y corriente en el tiempo que David escribió el pasaje. No, o sea, nadie en ese tiempo se le colgaba en un madero o se crucificaba en un madero. A nadie se le hacía eso. Era algo desconocido para el pueblo judío. Y ahora Jesucristo estaba experimentando esa muerte. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Esta palabra de Dios mío, y no Padre, como él llamaba a Dios de una manera más completa, más cercana, ¿sí? Una pregunta que uno se hace ahí cuando lee ese pasaje es: ¿por qué le llama Dios y no le llama Padre como regularmente le llamaba Jesucristo a su Padre? Cuando hablaba con él le decía Padre. Pero de alguna manera se sentía separado de Dios, y cuando se sintió separado de su Padre ya no le llama Padre, sino le llama solamente Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En la cruz, Cristo experimentó el infierno por nosotros para que nosotros pudiéramos experimentar el cielo por él. Fueron palabras de otro autor. Le llamaba: ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado solo? De alguna manera, Jesucristo se está sintiendo solo y separado de Dios. ¿Te has sentido alguna vez separado de Dios? ¿Sabes lo difícil que es sentirse separado de Dios? Una de las palabras que mejor describen en nuestros tiempos actuales esta palabra de separado de Dios es la palabra depresión. Una persona que está en depresión, lo más seguro es que está sintiéndose separado de Dios. Y tú dices: pero ¿cómo Jesucristo, siendo Dios, pudo separarse de Dios? Pues, ¿alguna vez tú te has sentido separado de Dios también? Yo sí, un par de veces. Mi vida tampoco ha sido perfecta y me he sentido separado de Dios. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Jesucristo estaba haciendo un comentario de lo que él mismo estaba experimentando en la cruz del Calvario. Yo no sé dónde estás, Dios, ¿por qué te has escondido de mí? Me están maltratando, me están golpeando, me están escarneciendo, que es burlarse de mí. ¿Dónde estás, Dios? Yo no veo el futuro para mí, Dios. Algunas veces no tienen que ser golpes. Algunas veces pueden ser noticias que nos aturden nuestra mente y decimos: Dios, ¿por qué me estás dejando solo? ¿Por qué no están sucediendo las cosas como deberían suceder para bendición de mis caminos? ¿Y por qué parece que todo es tristeza y dificultad? Y la razón por la que Dios estaba separándose de Jesucristo está en el siguiente pasaje. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. La principal razón por la que Jesucristo se estaba sintiendo solo es que Dios es santo y no podía estar cerca de él. Y tú dices: pero era su hijo, ¿por qué no podías estar cerca de él? Porque en el libro de Deuteronomio también hay un pasaje que dice: maldito el hombre que es colgado en un madero, o maldito el hombre que es puesto en una madera para matarlo. Y Jesucristo estaba puesto en una madera, estaba puesto en una cruz,
en un árbol. Es como el árbol que uno puede usar para poder clavar algo. Y a Jesucristo lo estaban clavando en un madero. Y Él mismo, aunque dice la Biblia, y lo creemos que no había pecado, por nosotros estaba haciendo pecado. Entonces Él mismo se sentía separado de Dios, porque Dios no podía estar con Él, porque estaba rompiendo lo que su palabra dice: maldito el hombre que es colgado en un madero. Y Él estaba colgado en un madero. Dios no puede soportar el pecado y la inmundicia del pecado de los hombres. ¿Qué es la única cosa que separa a Dios de los hombres? El pecado. Cualquiera que sea, llámese como se llame mentiras, se llame adulterio, fornicación, se llame robo, se llame corrupción, se llame como se llame, odio, enojo, maldicencia, se llame como se llame, eso es lo único que separa al hombre de Dios. Y en este caso, Dios estaba cumpliendo su palabra y viendo a Jesús separado de Él, porque Él se había hecho maldición. ¿Pero por qué se hizo maldición? ¿Cómo llegó a ser que Jesucristo fuera colgado en una cruz? Porque Él quiso ahí llevar el pecado de todos nosotros en la cruz. Él lo llevó ahí. No tenemos nosotros que seguir pagando ese pecado. Él llevó nuestros pecados. Esta es una respuesta de David. Dios es santo. David está en este salmo, apela al pasado de Dios y nuestros padres. Y dice: tú habitas entre las alabanzas de Israel. Y sí, es verdad. Cuando cantamos aquí alabanzas a Dios, Dios habita en medio de nosotros. Tú eres santo. Tú puedes escuchar nuestras oraciones, tú puedes escuchar nuestros cantos. Y recuerda que de esa santidad no es que dependa de los hombres mismos, sino de Dios mismo, que permite a los hombres acercarse a Él, con todos nuestros pecados. Porque nuestros padres, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Los judíos no eran un pueblo santo, aunque dice la Biblia que Dios le dijo que era un pueblo santo, pero era un pueblo que se llenaba de ídolos cada que podía, desobedecía a Dios cada que podía, se enojaba contra Dios y le reclamaba porque no le llegaban las bendiciones cada que podía. Y ahora está este pueblo de Israel, ¿sí?, siendo librado por Dios. Y Jesucristo le dice: aunque estemos como estemos, clamamos a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Y eso es lo que nos toca a nosotros, confiar en esas palabras, en esas promesas. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Clamar a Dios. En ese tiempo de angustia, en ese tiempo de depresión, en ese tiempo de pecado, ¿por qué no clamar a Dios y decirle: Señor, ayúdame, me arrepiento, Señor, tú eres santo, estoy sufriendo porque merezco ese sufrimiento, aunque Cristo no lo estaba haciendo porque mereciera ese sufrimiento, solamente porque Él tomó nuestro lugar. Y sigue diciendo, sí, pasaje más adelante: mas yo soy gusano y no hombre. Y utiliza una palabra interesante. Esta palabra de gusano no es cualquier gusano. El gusano que está utilizando aquí, aunque antes de decir qué es ese gusano, quiero decir que el nombre de Dios, desde el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, es como se describe a sí mismo, y la palabra que se utiliza para describirse a sí mismo es yo soy. Cuando Moisés, otro personaje importante en el Antiguo Testamento, se presenta delante de Dios y Dios tiene que hablar con él, y Moisés dice que iba a ir a Egipto, pero no sabía cómo se llamaba su Dios, y le pregunta a Dios: ¿cómo te llamas? ¿Cómo le voy a decir que me envió quién? ¿Cuál es tu nombre? Y Dios le responde: yo soy. Así le dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros.
Y ese yo soy se repite en varias ocasiones en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento yo soy el Shaddai, yo soy el Jehová Rafa, yo soy, y se pone sus nombres. En el Nuevo Testamento Jesucristo pone los nombres también y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo, yo soy el agua viva, yo soy, yo soy, yo soy. Pero ¿a poco ustedes habían escuchado en algún momento que Dios se identificara con yo soy gusano? ¿Habían escuchado esa palabra? Yo soy gusano. ¿Quién es Dios? Yo soy gusano, dice Dios. Pero no cualquier gusano, como te digo. Hay un gusano en aquellos lugares que se llama el gusano carmesí. Ese gusano carmesí tiene sus peculiaridades interesantes. Déjenme acomodar aquí, se está moviendo cada rato. Peculiaridades interesantes. ¿Cuáles son sus peculiaridades interesantes? Tengo una fotografía de él en la pantalla, por si lo quieren ver. ¿Sí? Estoy mostrando a Jesús como gusano, todo apaleado, pero estoy mostrando también una fotografía de los gusanos carmesíes. Es una clase especial, específica, y cuando la Biblia habla de ese gusano, habla de ese específico gusano. En otras ocasiones se menciona ese gusano. Dice, por ejemplo, en Isaías, si tus pecados fueren rojos como la grana, como blanca nieve serán, y si fueren rojos como el carmesí, como blanca lana, rojos como el carmesí. Y se refiere a ese gusano de carmesí. Ese gusano, cuando va a tener crías, la hembra de ese gusano, se pega en la madera. Ahí pone sus huevos y después de eso, cuando están sus huevos ahí, saca ese gusano una tinta roja que se utiliza para, si alguno se dedica a eso, los colecciona, juntan mucha de esa tinta y con ese pintan los colores de las telas. De ahí sacaban las ropas para los sacerdotes y para los reyes, de ese animalito rojo. Pero ese animalito rojo, ese gusano rojo carmesí, lo que hace es que saca su tinta para alimentar a sus crías. Sus crías se alimentan de ese tinte rojo que saca ese animal, y después de como 3 días, dice la historia que he leído acerca de esto, el gusano ya no puede dar más, entrega toda su tinta roja y se cae del árbol de una manera blanca, ya no roja sino blanca, queda ahí tirado en el suelo blanco, muerto por cuidar a sus crías. Y bien se parece a lo que Jesucristo hace por nosotros. Él derramó su sangre totalmente, completamente, para que nosotros pudiéramos tener vidas. Él decía, yo soy un gusano, aprobio de los hombres y despreciado del pueblo. El rey David posiblemente lo escribió, pero él era reprobado por el pueblo, era despreciado del pueblo, no, era el rey. No podía ser despreciado del pueblo, pero Jesucristo sí fue aprobio de los hombres en ese tiempo y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. ¿Qué significa esta palabra escarnecen? Todos los que me ven se burlan de mí. La palabra escarnecer o escarnecedores son la gente que se burla, que ya no tiene respeto, que enfrente de ti se está riendo. Mira, te pasa eso y se ríe de ti por lo que estás pasando. Y te puede criticar y puede hablar mal de ti. Y todas esas palabras que están ahí, de escarnecedores, todos los que me ven escarnecen, estiran la boca y menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Esas palabras que están ahí escritas se repiten en diferentes pasajes del Nuevo Testamento, hablando y refiriéndose a Jesucristo. Y eso estamos leyendo en Salmo 22. No estamos leyendo Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan. Estamos leyendo Salmo 22. Y dice eso de Jesucristo: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que él se complace. ¿Qué más aprendemos de esto? En Isaías, como te digo, dice
a que ciertamente llevó en él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y Marcos 15:29 dice, Marcos, Evangelio, y los que pasaban te injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti y salva a nosotros mismos. Lucas, y el pueblo estaba mirando, Lucas 23:35, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó y salvase a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. La cruz no fue un accidente, fue el cumplimiento de una profecía escrita ya desde este tiempo, 1000 años antes de Cristo. Todo esto que está diciendo aquí se repite una y otra vez en los evangelios. ¿Qué sigue diciendo ahí? Pero tú eres el que me sacó del vientre, me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Confiaba en Dios. Reconoce que Dios tiene un propósito para él, este hombre. Yo nací porque tú quisiste que yo naciera y tenías un propósito para mí. Y sabía Jesucristo cuál era el propósito. Es más, un día antes de llegar a la cruz, él estaba en el huerto del Getsemaní, que es un huerto que está al ladito del templo. Estuve ahí. Es como nada más a 200 metros del templo. Ahí está el huerto, muy bonito, muy bien cuidado. Hay una iglesia ahí muy grande también. Y él estaba ahí cerca del templo, orando y pidiendo a Dios. Y uno de los momentos más críticos de la historia del cristianismo es cuando Jesucristo estaba orando y diciendo, Señor, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, que sea la tuya. ¿Y por qué digo que es uno de los momentos más increíbles? Porque si él hubiera dicho, no, yo no quiero llegar a la cruz, porque él sabía que iba a llegar a la cruz, él sabía que iba a ser entregado con los pecadores, que lo iban a maltratar, que lo iban a golpear, que lo iban a azotar, que lo iban a burlarse de él, que iban a hacer todo lo posible para destruirlo y no iba a morir hasta que lo fuera crucificado. Y él sabía que iba a pasar todo eso. Y decía, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Él sabía su propósito. Y cuando digo que él sabía su propósito, también me veo a mí mismo que también nací de una mujer, del vientre de mi madre. Y mi pregunta es, ¿puedo estar confiado en que Dios tiene un propósito para mi vida? Ya no soy tan joven, no me estoy haciendo más joven tampoco, pero tendrá un propósito Dios para mí todavía. Y si yo me pregunto eso, ¿por qué no te preguntas tú eso? Lo mismo, ¿tendrá un propósito para mí? ¿Valdrá la pena vivir la vida que estoy viviendo? ¿Tendré que cambiar algo para que valga la pena lo que estoy haciendo, no solamente por mí, sino por aquella gente que amo, como Jesucristo lo hizo? Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay nadie que me ayude. Esas eran las palabras de David, mencionadas quizá en el corazón de Jesucristo. ¿A quién me va a ayudar entre todos? Aún mi mejor amigo que comía pan conmigo fue el que me traicionó. Y todos los que dijeron, no, yo voy a contigo hasta la muerte voy a ir contigo, no me voy a ir, no me voy a dejar, voy a estar contigo. Aún ellos se fueron y me dejaron solo. ¿En quién voy a confiar? ¿En quién voy a confiar? Sirve a los demás. Él servía a los demás. Pero tú eres el que me sacó del vientre de mi madre. No hay quien me ayude. Algunas veces nosotros confiamos en algunas personas y esas personas nos pueden fallar.
En otras ocasiones confiamos en nuestras fuerzas. Soy bien fuerte, yo todo lo puedo. ¿Sí? Y cuando estamos en el hospital nos damos cuenta que no somos tan fuertes. Pero yo saqué una carrera, yo tengo estudios. Y en determinado momento no encontramos trabajo y no sabemos qué más hacer. Pero tengo juventud, ¿sí? Y parece que voy a ser joven para siempre. Y ya cuando volteas para atrás, ya no estás joven. Ya escogieron a otra persona que sea más joven para ponerlo en tu lugar. Eso es lo que pasa cuando no tenemos un propósito definido de Dios. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca y como león rapaz y rugiente. Los toros de Basán es una analogía de los animales que vivían al lado este del Jordán, lo que actualmente se llama Jordania. Era una zona muy verde, donde estaba Sodoma y Gomorra también, por cierto, mucho antes que esto pasara, bueno, después de eso se escribió esto, pero siempre había sido verde. ¿Sí? Jordania tiene buenos pastizales. Entonces los toros de Basán eran toros que supuestamente estaban muy bien alimentados y tienen un símbolo entonces de poder y de oposición. Poder porque ellos eran fuertes. Yo nunca me he enfrentado a un toro, ¿sí? No porque esté contra el toreo, sino porque de plano nunca me he acercado a un toro. ¿Sí? Un par de veces nomás, pero los toros más los porritos ahí los ponen a arar la tierra, pero nada más que eso. ¿Sí? Pero esos toros demostraban poder. Y los toros pueden simbolizar también gente que tiene poder, que está en contra de ciertas otras personas. Tienen poder para estar en contra de gente que no son de su color. Tienen poder para estar en contra de si son hombres de mujeres. Tienen poder para decidir lo que hay en el futuro de la vida de alguien. Y esos toros están continuamente amenazando al ser humano, a nosotros. Estamos enfrentando situaciones con gente que no podemos competir con ellos. Son oposición para nosotros. Persiguen a los justos regularmente. ¿Sí? Hoy podemos ver entonces en esos días que es una oposición que enfrentamos para seguir a Cristo o para seguir nuestra vida regular de cada día. Las leyes que están levantándose cada día nuevas para decirnos tú no vas a tener oportunidad en este país. Puede ser todos los de Basán también a esos. Abren contra mí su boca como león rapaz rugiente. Y sigue diciendo, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera. Aunque la primera parte, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron, tiene también referencia a otra idea que también surge del Antiguo Testamento. Que cuando los judíos tenían que venir a traer una ofrenda al altar, las ofrendas tenían que venir sin ningún hueso roto. Y una de las maneras que los pastores de aquel tiempo utilizaban para que no hubiera ningún hueso roto, es que cuando, por ejemplo, el tiempo más peligroso para que un animalito se rompa una pierna es cuando son pequeños, porque saltan y brincan y hacen toda clase de malabares por ahí, y ahí se puede romper una pata. Y si se rompía una pata, ese borreguito ya no podía ser sacrificado en el templo. Entonces lo que hacían los pastores de aquel tiempo es que agarraban el borreguito cuando recién acababa de nacer y lo envolvían en pañales y lo dejaban ahí por un tiempo. Y los pastores fueron los que llegaron después de que los ángeles les dijeron, vayan a Belén de Judea porque allí ha nacido el Salvador. Ellos fueron y encontraron al niño envuelto en pañales. Y parece ser que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo desde ese tiempo ya estaba cumpliendo las profecías de Dios.
Los pastores se imaginaron, cuando vieron eso, dijeron, este niño envuelto en pañales es como los otros corderitos que nosotros entregamos en el templo, que no están rotos ni un solo hueso. Y ni un solo hueso se rompió de Jesús. Dice la Biblia que los soldados llegaron delante de Jesús, bueno, delante de los 3 hombres que estaban crucificados, Jesús y los otros 2. Llegaron con el primero y como no se había muerto y querían que se muriera, aunque la cruz era una muerte romana completamente de aquel tiempo, ¿sí? Lo que hacía para que se muriera es que les rompían las piernas, clic, y las piernas se rompían, y como el muerto estaba tratando de levantarse para tomar aire, porque cada que estaba colgando el aire no le pasaba a los pulmones, entonces tenía que levantarse y tomar aire, y los pies son los que te ayudan a levantarte o no levantarte, y cuando te rompían las piernas ya no podías levantarte más y te ahogabas y te morías. Llegaron con el primer ladrón, le rompieron las piernas. Llegaron con el segundo ladrón, le rompieron las piernas. Cuando llegaron con Jesucristo, vieron y ya estaba muerto. Y dijeron, ¿para qué le rompemos las piernas? Estaba descoyuntado, o sea que sus huesos estaban como separados, pero ninguno de sus huesos estaba roto. Otra profecía cumplida de Jesucristo. Jesucristo entonces cumplió la mayor parte de las profecías que estaban en el Antiguo Testamento. Algunos hablan de hasta aproximadamente 1000 diferentes profecías que cumplió una tras otra para demostrar que era el Mesías que estaban esperando los judíos. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. ¿Sabes cuál fue la razón por la que Jesucristo murió? No murió por los golpes, aunque posiblemente sí. No murió por la corona de espinas, no murió por los azotes, murió de su corazón. Su corazón se reventó y sacó sangre y agua. Porque le atravesaron con una lanza al costado. Y cuando le atravesaron con una lanza en el costado, Juan, que estaba ahí de cerca, vio, y dice que vio como agua y sangre saliendo de él. Y los doctores de nuestros días dicen que una persona que se rompió el corazón es las características de agua y sangre saliendo del cuerpo del hombre. Entonces él se rompió su corazón fue como cera, se derritió en medio de sus entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó en el paladar. O sea que ya no tenía saliva para poder hablar y para decir nada. Y no sé si recuerdas esas palabras de Jesucristo cuando dice también, sed tengo o tengo sed. Y vinieron corriendo para darle vinagre y él no quiso aceptar vinagre. Pero aquí estaba diciendo que su lengua se iba a pegar al paladar porque no tenía saliva más, porque no tenía más agua en su cuerpo, porque había sacado sangre y agua y ya estaba como secándose él mismo. Y aquí dice eso, mi lengua se pegó en el paladar y es porque Jesucristo ya no tenía saliva para decir más palabras. Por eso dice, sed tengo. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado. ¿Y quiénes son esos perros? Bueno, los perros, no necesariamente que había muchos perros en aquel lugar, los perros eran la palabra que los judíos utilizaban para toda aquella persona que no era judía. Si no era alguien judío, le llamaban perros. Y estaba hablando de gentiles, de gente que no eran de él. Y si recordamos la historia, y quizá no hemos leído tanto, pero hemos visto películas, nos acordamos que eran los romanos los que estaban rodeándolo. Perros me han rodeado. Me han cercado cuadrilla de malignos. Y recordamos también que los fariseos estaban ahí. Estaban involucrados en esto. Horadaron mis manos y mis pies. ¿Cuándo rompieron? ¿Cuándo hicieron hoyos en las manos y en los pies de David o del pueblo de Israel? ¿Cuándo? Pero aquí está hablando de que el que estaba ahí en la cruz, el que estaba siendo crucificado, el que estaba siendo muerto, le habían metido hoyos en las manos y en los pies. Y nos acordamos de los clavos que hicieron de Jesús. Cuando dice la palabra, horadaron mis manos y mis pies, significa hicieron agujeros ahí. ¿Te das cuenta cómo el Salmo 22 está hablando de Jesucristo antes, 1000 años antes de que pasara realmente a la historia? Horadaron mis manos y mis pies. Contar todos mis
Contar puedo todos mis huesos. Esa es la historia que le dije de los huesos. Ningún hueso iba a ser roto. Aunque estaba ya tan débil que su sangre, tu cuerpo a lo mejor ya se había deshidratado completamente y ya se podían ver dentro de él, encima, frente a él, todos sus huesos. Ya se contaban todos ellos. En tanto ellos me miran y me observan. Otra palabra ahí que quizá no hayas pensado, pero también está en el Salmo 22. Repartieron entre sí mis vestidos. Y no se cumplió la Biblia. ¿Qué no dice también en uno de los evangelios que quitaron la ropa de él? O sea que cuando tú ves a Jesucristo le ponen un pañalito bonito aquí, pero sabes que hasta ni pañalito tenía, lo desnudaban completamente. En nuestros días le ponen pañalito para que no sea indecencia y no se muestre más de lo que tiene que mostrar. Pero en ese tiempo lo desnudaron completamente, lo tenían crucificado, quitaron toda su ropa de él, su capa, su vestido, su ropa interior, todo lo quitaron y empezaron a echar suertes por él, dice la Biblia eso. Los soldados echaron suertes para ver quién se quedaba con esas ropas que estaban quitándole a ese hombre. Y eso también se cumplió. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes para ver quién se quedaba con él. Todo lo que estaba dicho aquí se está cumpliendo en los evangelios. Por eso les digo que estas palabras de lo que sucedió en aquel tiempo tienen tanta importancia. ¿Sí? ¿Y qué puedo decir? ¿O qué puedo llegar de todo esto? ¿Sí? Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, a través de los gentiles. Sálvame de la boca del león, aunque el león, aquí ustedes saben que la Biblia también dice que Satanás es como león rugiente buscando a quien devorar. Y en algunas ocasiones las dificultades que tenemos pueden ser hasta espirituales, o sea, Satanás está queriendo destruirnos. Y líbrame de los cuernos del búfalo. ¿Sí? Está relacionando también con esos toros de Bazán, sus cuernos, para poder tirarnos a nosotros. Eso es lo que se dice en el Salmo 22. Dios no abandonó a Jesús en la cruz. Y si Dios no abandonó a Jesús en la cruz, no nos abandonará tampoco a nosotros. En medio del sufrimiento, tenemos que seguir confiando en Dios. ¿A quién iremos si solamente tiene Dios palabra de vida? Y en medio de la enfermedad, en medio de las dificultades. Y como decía el profeta, creo que es el profeta Job, aunque Él me matare, en Él esperaré. Si Jesús sufrió por nosotros, ¿estaremos dispuestos a confiar en Él, aún en las pruebas? ¿Cómo ves? ¿Estaremos dispuestos a confiar en Él? Una última historia y termino con esto. ¿Sí? Un misionero fue al África y vio a un hombre que era un hombre muy importante, el rey de una tribu, tenía un esclavo. El esclavo había hecho algo incorrecto, no sé qué hizo, pero el dueño lo estaba golpeando con saña, golpeándolo duro. Y el misionero se compadeció de ese esclavo que el rey estaba golpeando y le dijo, no, para, y se puso ahí enfrente. Para, te voy a dar oro por la vida de este hombre. Y el rey estaba tan enojado que decía, yo no quiero oro, yo no quiero dinero, yo quiero sangre. Y agarra su espada o su lanza más bien, y se la va a lanzar, y el misionero se pone enfrente y le atraviesa aquí el hombro al misionero. Y empieza a salir sangre del cuerpo del misionero. El misionero le dice al rey, ¿querías tener sangre? Aquí está mi sangre. Y el rey dice, ya tuve suficiente,
puedes llevarte ese hombre, estaba tirado completamente. El soldado, el esclavo, perdón, fue llevado aparte por el misionero, ayudó a recuperarse, y el esclavo agradecido le dice: tú estuviste dispuesto a dar tu vida por mí, desde ahora voy a ser tu esclavo, ahora soy tu esclavo, cuenta conmigo en lo que quieras. Y lo empezó a seguir por el resto de su vida, porque el misionero le daba libertad todo el tiempo, pero el hombre dijo: yo te debo mi vida, quiero servirte. Y le sirvió por toda su vida. Y lo que quiero llegar es que Dios dio su vida por nosotros. ¿Por qué no nosotros también dar de lo que tenemos para servir a ese Dios que cubrió nuestros pecados? El peor de los pecados que tú hayas cometido, piensa cuál es el pecado peor de los que has cometido. Ese pecado Dios ya lo pagó, ya estás limpio de ese pecado. Dios ya te perdonó, Dios ya te dio oportunidad para seguir adelante. ¿Por qué no servirle a un Dios que ha tenido misericordia de nosotros? Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbres, bañadas por la lumbre que derramó su luz. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador. Y en sus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían también. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios.